Continuamos relatando una de las mayores hazañas acontecidas en toda la historia de la humanidad. Fernando de Magallanes por fin ha encontrado el ansiado estrecho que conecta Sudamérica con las Islas de las Especias. Magallanes fue el primer marino europeo que navegó por aguas del inmenso Océano Pacífico. El almirante portugués basaba su derrota en cálculos, tomando como punto más oriental el estrecho de Malaca, lugar que una decena de años atrás había recorrido con una armada portuguesa. Magallanes fundamenta su posición tomando como partida la longitud de la Tierra, unas cábalas que además resultaban imprescindibles para definir si la isla de las Especias pertenecía a la corona española o a la portuguesa. Pero el almirante falló en sus conjeturas. La Real Flota anduvo errando 3 meses en la inmensidad del Océano Pacífico. Las reservas mermaban y el hambre hizo acto de presencia de manera cruel en la tripulación. Nos referimos a las palabras de Antonio Pigafetta, un testimonio de primera mano sobre aquellos 3 duros meses de incierta travesía. Estas son sus palabras. La galleta que comíamos ya no era más pan sino un polvo lleno de gusanos que habían devorado toda su sustancia. Además, tenía un olor fétido insoportable porque estaba impregnada de orina de ratas. El agua que bebíamos era pútrida y hedionda. Por no morir de hambre, nos hemos visto obligados a comer los trozos de piel de vaca que cubrían el mástil mayor, a fin de que las cuerdas no se estropeen contra la madera. Muy a menudo, estábamos reducidos a alimentarnos de aserrín, y las ratas, tan repugnantes para el hombre, se habían vuelto un alimento tan buscado que se pagaba hasta medio ducado por cada una de ellas. Pero un 6 de marzo de 1521, la ilusión se extendió por las cubiertas de las 3 naves castellanas. Tierra firme, el júbilo se apoderó de toda la tripulación. La flota real avistó la actual isla de Guam, así como una miríada de indígenas que aguardaban impacientes la llegada de esos extraños hombres. Ante la sorpresa de los marinos españoles, fueron los nativos quienes se lanzaron en unas velocísimas pequeñas embarcaciones hacia los imponentes barcos. Los aborígenes, de manera muy ágil, abordaron la cubierta y dejaron animales y fruta a cambio de apoderarse de todo lo que por la nao hubiera, incluida una valiosísima barca. Magallanes ordenó a sus estupefactos hombres que tomaran tierra con el objetivo de recuperar la embarcación robada. Bastaron unos pocos disparos de arcabuz para que los indígenas huyeran aterrorizados. Al día siguiente, los furtivos nativos volvieron a aparecer, pero esta vez con una actitud mucho más calmada. Se efectuaron algunas transacciones comerciales y Fernando de Magallanes ordenó una rápida partida. No se fiaba de aquellos codiciosos indígenas. La nueva tierra descubierta, cómo no, recibió el nombre de la Isla de los Ladrones. Una vez abandonado tan peculiar emplazamiento, la armada expedicionaria retoma su rumbo en busca de las Molucas. La siguiente parada fue la actual provincia filipina de Samar,
que el almirante portugués bautizó con el nombre de Islas de San Lázaro. Los naturales del lugar se mostraron amigables frente a los extraños recién venidos. El rey Zula incluso se convirtió al cristianismo y permitió que los marinos españoles instalaran un almacén donde poder guardar la gran cantidad de objetos conseguidos gracias al trueque. Enrique, oriundo de estas latitudes, era el esclavo de Fernando de Magallanes, un muchacho cautivo 10 años atrás en las expediciones portuguesas del ahora almirante español. El esclavo actuó como intérprete entre el rey Zula y Magallanes. Parece ser que el monarca autóctono se encontraba en conflicto con Lapu-Lapu, otro caudillo de la zona. El comandante portugués se avino a ayudar a su nuevo socio. Interesaba crear un enclave seguro y amigable en caso de tener que volver a aprovisionarse o efectuar futuras reparaciones. Magallanes se comprometió a ayudar a su reciente aliado. La noche del 26 de abril se celebró un cónclave con todos los altos cargos de la Real Flota. El enfrentamiento tendría lugar al amanecer del siguiente día. Magallanes se ofreció como cabeza del escuadrón armado. El resto de los capitanes le instaron a no poner en peligro su vida, pero el almirante portugués se mostró reacio a sus consejos. Él sería el único capitán que participaría en el conflicto. Al día siguiente, Magallanes desembarcó con 50 hombres bien armados y pertrechados. En la playa los esperaban Lapu-Lapu con sus 1000 hombres. Pero las tropas auxiliares del rey Zula nunca aparecieron. El combate comenzó al alba. Los españoles se apiñaron en la formación clásica adoptada por el gran capitán. Cargas de arcabucería y defensa piquera mientras se recargaba la munición. Los feroces indígenas caían en notable número y sus lanzas y flechas apenas herían el torso de los marinos españoles, bien protegidos con sus coletos de búfalo y los famosos coseletes. Pero el avispado rey Lapu-Lapu se percató del punto débil de su enemigo: las piernas, además de identificar al líder del ejército enemigo, aquel que daba las órdenes y todos obedecían, Fernando de Magallanes. El ataque indígena se redobló, buscando la parte inferior de los soldados, hiriendo de diversa gravedad a una decena de ellos. Magallanes comenzaba a verse sobrepasado por las tropas enemigas. Su guardia personal caía ante las lanzas y flechas indígenas. Al comandante portugués apenas le dio tiempo a divisar a un ágil nativo que de un golpe de lanza hizo caer al suelo al orgulloso Fernando de Magallanes. Todo sucedió de manera muy rápida. Las fuerzas indígenas crearon brecha y acuchillaron sin piedad al veterano jefe de la expedición. Fernando de Magallanes moría un 27 de abril de 1521 a los 41 años de edad en aquellas remotas tierras orientales, inmerso en una contienda inútil, la conocida como Batalla de Mactán. El almirante había sido engañado por su esclavo Enrique y los dos caciques locales.
Aparcaron sus diferencias con el objetivo de liquidar y expulsar a aquellos soberbios invasores. El cuerpo de Fernando de Magallanes no pudo ser rescatado. Mientras partía la compungida flota española, Lapu-Lapu exhibió la cabeza del comandante ensartada en una lanza, a modo de trofeo. Las 3 naves zarparon buscando un mejor puerto donde poder sobreponerse al desastre. Duarte Barbosa, cuñado del fallecido almirante, se erigió como el nuevo comandante de la expedición. La primera orden de Barbosa fue regresar al anterior puerto. La flota necesitaba atracar en un enclave seguro, con el fin de reabastecerse y sanar a los heridos de la batalla de Mactán. Pero las noticias navegaban a una velocidad pasmosa en aquel complejo de islas. Los exploradores se percataron de que los ancestrales ídolos habían sido repuestos en sus altares en lugar de los símbolos cristianos. La predisposición del cacique local, en principio, fue amistosa. El comandante Barbosa, valiéndose de Enrique, el esclavo de Magallanes, fue invitado a una cena de gala. Toda su plana mayor estaba también convidada al banquete. El rey de la zona deseaba obsequiar al monarca Carlos I con una buena cantidad de piedras preciosas, una invitación irrechazable. Pero algunos avezados tripulantes se temían lo peor. La actitud de los indígenas había cambiado. Ya no mostraban tanto temor ante la figura y presencia de los marinos españoles. Quizá se hubieran enterado de su estrepitosa derrota. Pero Barbosa se mostró confiado. No había nada que temer. Además, la promesa de un buen puñado de piedras preciosas era una muy buena oferta que no se podía repudiar. Al día siguiente, Barbosa y sus hombres de confianza asistieron vestidos con sus mejores galas al banquete. El ágape discurría de manera cordial y amistosa, hasta que un puñado de nativos bien armados hicieron acto de presencia. Míseramente acabaron con la vida de 26 hombres, que poco más pudieron hacer que escapar de aquella traicionera emboscada. Pocos supervivientes pudieron llegar hasta las naves, que se vieron obligadas a levar anclas a toda velocidad, repeliendo a cañonazos a las canoas enemigas. Estaba claro que los indígenas ya no temían a aquellos hombres que hasta hace pocos días parecían seres divinos. Otro nuevo desastre a anotar en el extenso listado de desgracias de la expedición española. Una travesía que iba camino de cumplir 2 largos años repletos de fatigas y desventuras. Solo quedaban 108 hombres con vida de los 250 originales que zarparon en la lejana Sevilla. Juan López de Carvalho fue elegido como nuevo jefe de la expedición. La primera decisión tomada en grupo fue muy dura, pero a la vez realista. Con 108 hombres era imposible gobernar 3 naves. Era menester desprenderse de una. La Concepción fue la sacrificada. Después de vaciar sus bodegas y ser desguazada, los compungidos marinos no tuvieron más remedio que prenderle fuego. Aquel maldito y a la vez querido barco que durante 2 años había sido lo más parecido a un hogar. Pero no sirve de nada mirar atrás. La expedición continuó su ruta con el fin de topar con las dichosas Molucas.
Tras unos días de incierto rumbo, los vigías anuncian tierra, pero no un poblado de indígenas, sino una gran ciudad. Los marinos se agolpan en la borda y quedan asombrados ante lo que ven. La actual Brunei se muestra como el primer lugar civilizado que la tripulación avista en 2 años. Pero hay que ser precavidos. Esta populosa plaza seguramente esté colonizada por portugueses. La flota se acerca a la costa y allí les hacen señales unos hombres ataviados con túnicas y turbantes. El almirante Carvalho recibe la invitación de los embajadores. El Rajá Siripada invita a una recepción al comandante de la expedición y sus más altos cargos. Después de todas las emboscadas sufridas, Carvalho recela y decide enviar a Juan Sebastián Elcano y Gómez Espinosa, los números 2 y 3 de la Armada Española. Los marinos castellanos constatan de primera mano el alto grado de sofisticación del palacete del Rajá, que ansía saber los objetivos y el rumbo de tan peculiar flota. 15 días esperaron el resto de la tripulación anclados en la costa de Brunei. No hay noticias de los 2 embajadores enviados. Carvalho, harto de aguardar en vano, decide atacar una nave que se disponía a atracar en el puerto. Pero el Rajá en absoluto pretende iniciar una guerra contra los españoles. Quién sabe si son la avanzadilla de una gran armada, así que decide liberar a Gómez Espinosa y Elcano, pero retiene a 2 hombres a modo de rehenes, que aun y las veladas amenazas de Carvalho resulta imposible liberarlos. La escuadra zarpa de Brunei con otro amargo episodio en su haber. Son muchas las voces que ya critican abiertamente el mandato del portugués Carvalho, tanto por sus acciones como líder de la expedición, como por su poca experiencia marina. A falta de un legítimo comandante, las leyes del mar dictan que las decisiones se toman a mano alzada entre los oficiales. Carvalho es destituido de su cargo. Gonzalo Gómez de Espinosa se hace cargo de la expedición, quedando al mando de la Trinidad, la nave capitana. Juan Sebastián Elcano es ascendido de maestre a capitán de la Victoria. La nueva dupla se muestra resuelta y efectiva ante el plan de viaje. El objetivo es llegar lo antes posible a las Molucas y una vez allí deshacer el camino y regresar por fin a casa. Tras 10 días de navegación, los vigías vuelven a otear una gran ciudad, pero mucho más grande que Brunei. La flota española, tras casi 2 años de perseverancia y tenacidad, logran al fin su objetivo, llegar a la isla de las Especias. La isla de Tidore se muestra como una plaza amiga para los marinos españoles. El rey local se llama Al-Mansur. Indudablemente se trata de un hijo de Alá, que invita a los capitanes a un copioso banquete a modo de bienvenida, esta vez sin trampas ni traiciones. Al-Mansur está en problemas con los portugueses y pide protección a cambio de someterse a vasallaje con Carlos I.
Los capitanes Elcano y Espinosa aprovechan la estancia en Tidore para abastecerse y efectuar lucrativas transacciones con especias. Las bodegas de la Trinidad y la Victoria van llenas a rebosar de todo tipo de condimentos. Canela, azafrán, pimienta, nuez moscada. Con todo lo cargado, incluso podrán obtener pingües beneficios, tanto para la corona como para sus propios bolsillos. Pero justo antes de zarpar, el comandante Gómez Espinosa recibe una inesperada visita. Un portugués llamado Pedro Alfonso de Lorosa pregunta por el paradero del comandante Magallanes. Tras ser informado del triste final del antiguo almirante, Lorosa se identifica como un viejo compañero de armas de Magallanes, avisando a la tripulación del peligro que corren. La nao San Antonio ha arribado a España y ha notificado el importante descubrimiento del paso desde las Américas hasta la especiería. La corona portuguesa teme que a raíz de los nuevos cálculos, las Molucas puedan ser reclamadas por España, y lejos de quedarse de brazos cruzados, ya han tomado cartas en el asunto. Una flota de 6 naves militares se encuentra muy próxima, con el firme objetivo de eliminar y no dejar rastro de las 2 naves capitaneadas por Gómez de Espinosa y Elcano. Ante tan sorprendente revelación, la decisión es unánime: zarpar lo antes posible, regreso a España. Después de cargar todas las ingentes cantidades de especias, la Trinidad y la Victoria se encontraban prestas a partir, pero salta la alarma en la nao capitana. El barco hace aguas. Parece ser que el exceso de carga ha dañado gravemente el casco y la quilla. La nave madre necesita unas exhaustivas reparaciones que pueden prolongarse por varias semanas. Gómez de Espinosa y Elcano se reúnen con sus oficiales. La decisión es que la Victoria debe zarpar, pero la duda surge si lo hará vía Pacífico o por la ruta de los portugueses. Juan Sebastián Elcano medita durante un largo tiempo. Desde luego, el camino más seguro parece ser el que deshace la ruta que les ha llevado hasta este lugar. Pero, por otra parte, si lograra arribar a Sevilla por la vía africana, sería el primer navegante en completar la vuelta al mundo. Aún y la peligrosidad de navegar por rutas y puertos dominados por portugueses, Juan Sebastián Elcano toma una decisión: la vuelta al mundo. Ambos capitanes se despiden en Tidore. Muy probablemente sea la última vez que se vean. A los 2 comandantes les espera un camino largo y plagado de riesgos. La Trinidad, una vez reparada, tomará rumbo hacia la costa occidental americana. El objetivo es Darién, la actual Panamá, el único puerto franco-español en aquellas latitudes. Juan Sebastián Elcano y sus 60 hombres, 13 de ellos indígenas, un 21 de diciembre de 1521, emprenden el regreso a casa. Ya han completado 2 de los 3 objetivos de la expedición: encontrar el paso que conecta el mar Atlántico y Pacífico y llegar a la isla de las Especias. Queda el tercero y más importante: arribar sanos y salvos a Puerto Español. El capitán Elcano toma la firme decisión de navegar mar adentro, lejos de la costa, ante la más que posible probabilidad de encontrarse con navíos portugueses. Rumbo suroeste,
evitando el terrible monzón y sin hacer escalas, a ser posible hasta llegar al punto más meridional del continente africano, el Cabo de Buena Esperanza. La Victoria inicia su navegación con mal pie. Apenas corre una ligera brisa que impide avanzar a los decididos marineros comandados por Juan Sebastián Elcano. El rumbo inicial es sur, muy alejados de las costas dominadas por los portugueses. Navegan tan hacia el sur que por muy poca distancia estuvieron a punto de descubrir una tierra que habría cambiado el significado del mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Australia estuvo a punto de ser descubierta y por lo tanto reclamada para la corona española 250 años antes que lo consiguiera un marino inglés llamado James Cook. Los marinos españoles, por aquellas fechas, apenas eran conocedores del Océano Índico, unas aguas que se mostraron implacables a base de constantes golpes de viento y enérgicas corrientes. Tras pasar por la temible franja conocida como las 40 Rugientes, el Océano Índico muestra su lado más cruel. Fuertes borrascas y caprichosas corrientes confunden al capitán Elcano, que un 4 de mayo recibió un serio revés. Este día, el comandante estaba seguro de haber propasado el Cabo de Buena Esperanza, así que decide tomar dirección noroeste, con el firme anhelo de remontar ya la costa occidental portuguesa. La frustración se apoderó de la tripulación cuando el capitán aceptó su error. Aún se encontraban en la costa oriental africana, delante del litoral del actual Sudáfrica. El golpe es duro, sí, pero por lo menos ahora el capitán, que cuenta con las inestimables cartas marítimas legadas por Magallanes, sabe la situación exacta de la nave. Ahora toca afrontar uno de los retos más difíciles y temidos en la historia marítima. Un lugar donde la leyenda dice que es muy difícil sobrevivir. Juan Sebastián Elcano y su tripulación, enfermos y exhaustos después de meses sin tocar tierra, abordan el paso del Cabo de Buena Esperanza. En esta costa hay muchas corrientes que el hombre no les halla abrigo ninguno, sino lo que la altura le da. Estas fueron las palabras de Francisco Albo, un marino griego que ejerció como piloto de la Victoria bajo la capitanía de Juan Sebastián Elcano. El Cabo de Buena Esperanza recibe a los intrépidos marinos españoles con monstruosas olas que en más de una ocasión casi consiguen su objetivo de naufragar la Victoria. Los marineros soportan en cubierta el increíble temporal, cuando una endiablada ráfaga de viento destroza por completo el mástil y la verga del trinquete. El capitán debe tomar una decisión: deshacerse de las 27 toneladas de especias a fin de aligerar peso y salvar la vida, o continuar más tiempo a merced del terrible temporal. Volverían a España como unos héroes, sanos y salvos y con fortuna. Antonio Pigafetta lo relata con las siguientes palabras: hallándose la mayor parte de la tripulación inclinada más al honor que a la vida misma, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos fuera posible para regresar a España. Tras unas duras jornadas de navegación, los valientes tripulantes por fin lograron la proeza de superar el Cabo de Buena Esperanza. El temporal amaina y todos a bordo están exhaustos pero felices.
el benevolente mar Atlántico se presenta como la recta final de una travesía que nunca parece tener fin. Los vientos son favorables y el clima benigno. Tras efectuar las indispensables reparaciones, la Victoria encara rumbo norte, destino Sevilla, a través de la costa africana. Pero aún y la dicha tras el exitoso paso por el temido cabo, todos a bordo son conscientes de la precaria situación de la despensa. Son ya 5 meses sin pisar tierra. El escorbuto y demás enfermedades campan a sus anchas por la cada vez más escuálida y débil tripulación. El 12 de mayo, el diario de a bordo del capitán Elcano recoge un incesante número de bajas diarias. A principios de junio, la situación se hace insostenible y el capitán reúne a toda la tripulación. Será una decisión pactada entre todos. Continuar rumbo a España sin atracar en ninguna tierra o arriesgarse a un hipotético enfrentamiento con los portugueses, amos y señores de la costa occidental africana. La resolución es unánime. Es menester abastecerse, o de lo contrario, no quedará hombre vivo en las entrañas de la Victoria. Juan Sebastián Elcano acepta la decisión de sus leales hombres y se acerca a la costa, con tanta mala fortuna que en 2 semanas no encontraron ninguna tierra salvaje donde poder desembarcar. Ante tan desesperada situación, el capitán comprende que la última opción posible es recurrir al arte del engaño. Navegarán hacia el cercano puerto de Cabo Verde, pero ocultarán su ruta de origen. Se harán pasar por marinos españoles provenientes de América. El 9 de julio de 1522, la Victoria atraca en el gran puerto de Cabo Verde. 13 hombres toman tierra con el objetivo de aprovisionarse y marcharse de la manera más rápida posible. La extrañeza cunde en los recién venidos cuando las autoridades portuarias les informan que es 10 de julio y no 9. Los intrépidos marinos han ganado un día al dios del tiempo. La tripulación de a bordo aguarda expectante durante 3 días. Ni rastro de sus compañeros. Las autoridades portuguesas los han detenido de manera preventiva. Dudan de la original partida de la nave Victoria. Es en este momento cuando los marineros de a bordo, exhaustos y fatigados, cometen un decisivo error. Compran esclavos a fin que se encarguen de las tareas más duras de reparación de la nave. El fallo garrafal se cometió cuando intentaron pagar con especias, un hecho que confirmó las más que fundadas sospechas de las autoridades que aún retenían a los 13 marineros. Al día siguiente, las conjeturas se confirmaron. Juan Sebastián Elcano y sus hombres debían bajar de la Victoria y entregarse a la justicia portuguesa, así como su nave, que quedaría a buen recaudo hasta que se celebrase un sumarísimo juicio. El capitán tomó una rápida y dura decisión. Están a pocas jornadas de llegar a costas españolas. Sucumbir a tan poca distancia sería un auténtico fiasco tras casi 3 años de fatigas y desventuras. Juan Sebastián Elcano ordenó a sus pocos hombres levar velas y marcharse lo más rápido de aquel puerto.
Las autoridades portuguesas asistieron atónitas ante la singular y arriesgada fuga de los marinos españoles. La Victoria continúa su heroica travesía, ya a muy pocas jornadas de arribar a costas españolas. A priori, lo más sensato es llegar a Tenerife, el primer gran puerto español disponible, pero el capitán Elcano teme por los vientos alisios del suroeste, una trampa mortal para un barco a vela, como era en aquel momento la maltrecha Victoria. El último desafío es superar las Azores y su temido anticiclón, y en efecto, es lo que sucede. Los exhaustos navegantes se encontraron con una semana de calma total, sin apenas poder avanzar. A la falta de comida y agua se sumó la detección de una fuga de agua y la incapacidad de arreglarla ante la falta de repuestos que garantizaran una correcta reparación. Los pocos hombres disponibles se distribuían en turnos de 2 horas con la pesada bomba de achique, una máquina que debía de funcionar todo el día a fin de evitar el total hundimiento de la nave Victoria. Un buen día, el viento se levantó y Juan Sebastián Elcano ordena inmediatamente poner rumbo a la península ibérica. Un 4 de septiembre, avistan el cabo de San Vicente. Ya está, tan solo 2 días más, y estos valientes hombres habrán concluido la mayor hazaña hasta entonces en la historia de la humanidad. Fue un 6 de septiembre. Sanlúcar de Barrameda ya está al alcance de la vista. La tripulación llora, ríe y se pellizca. Aún no pueden asimilar que el esperado día por fin ha llegado. Ya están en casa. Juan Sebastián Elcano, Francisco Albo, Miguel de Rodas, Juan de Acurio, Antonio Lombardo Pigafetta, Martín de Judicibus, Hernando de Bustamante, Nicolás el Griego, Miguel Sánchez de Rodas, Antonio Hernández Colmenero, Francisco Rodríguez, Juan Rodríguez, Diego Carmena Gallego, Hans de Aquisgrán, Vasco Gómez Gallego, Juan de Arratia, Juan de Santander y Juan de Zubileta. Estos fueron los 18 héroes que aparecieron escuálidos, flacos como jamás hombres tuvieron, según las mismas palabras de los allí presentes. Tras reponerse y por un día por fin dormir tranquilos, el capitán Elcano emprende la última etapa para llegar a Sevilla, lugar donde hace ya 3 años y 14 días zarparon 5 naves y 250 hombres. Tan solo han vuelto 18, tras 70.000 kilómetros de navegación por todo el mundo. Juan Sebastián Elcano, Francisco Albo y el médico Hernando de Bustamante, unos días después fueron recibidos por don Carlos I, que ciertamente se mostró muy solícito para conocer las peripecias de aquella singular expedición. El capitán Elcano fue recompensado con una pensión vitalicia de 500 ducados, además de su propio blasón, un escudo con 2 ramas de canela, 3 nueces moscadas y 12 clavos de olor, además de una esfera del mundo con la leyenda en latín: Primus circumdediste me. Fuiste el primero que la vuelta me diste. Pero nuestro héroe apenas pudo disfrutar de las millonarias rentas que dispuso de por vida. 4 años más tarde fallecería en otra expedición en las Molucas. No se sabe si a causa de escorbuto o tras ingerir un pez venenoso. La nao capitana, la Trinidad y sus tripulantes sufrieron un más que penoso destino. Después de ser reparada en Tidore, y cuando emprendía su ruta hacia Panamá, fue interceptada y destruida por una escuadra portuguesa.
Los cerca de 50 tripulantes fueron condenados a trabajos forzados. Muchos fallecieron. Tan solo pudieron regresar 4 a Europa, tras gestionar Carlos I su libertad. Tan solo Gómez de Espinosa regresó a España. Los otros 3 tripulantes fallecieron recluidos en prisiones portuguesas. En cuanto a los marineros atrapados en Cabo Verde, la Casa Real movió todos los hilos posibles y tras unos meses de presidio pudieron regresar sanos y salvos. El Tratado de Tordesillas finalmente fue revocado tras los descubrimientos de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. En 1529 se firmó el Tratado de Zaragoza, donde se delimitaron nuevamente las áreas de cada reino. Carlos I, ante el pobre estado de las arcas reales, decidió vender por 350.000 ducados, una fortuna de la época, sus aspiraciones sobre las Islas de las Especias. La expedición de Fernando Magallanes, Juan Sebastián Elcano y todos sus marinos. Los primeros en dar la vuelta al mundo, una epopeya sin igual que merece su espacio de honor en las gestas de la humanidad.